los lunes, como han habido dos feriados, no hemos tenido clase. Ah, sí, verdad, 2 lunes feriados seguidos. Sí. Bueno, planificación agregada, tal como su nombre lo indica, es un plan, una planificación eh, de recursos para satisfacer mi demanda en el corto y mediano plazo, ¿ya? Esto podemos hacer, este plan se puede hacer, se puede desarrollar con 3 estrategias principales. Tenemos como la estrategia de opciones de capacidad, es decir, que con esa vamos a trabajar, que están relacionadas con la oferta. Tenemos las estrategias de opciones de demanda, que están relacionadas con más agentes, no solo los oferentes, sino también, por ejemplo, los clientes, que eso la hace un poquito más complicada. Y también puede ser una estrategia mixta que incorpore ambos, ¿ya? En las opciones de capacidad, nosotros podemos tener, por ejemplo, la utilización de inventario, controlar la fuerza de trabajo por despidos y contrataciones, utilizar tiempo extra o a lo mejor utilizar tiempo abreviado, etcétera. Mientras que en las opciones de demanda podemos encontrar como la acumulación de pedidos, ventas como demanda insatisfecha, ventas, ¿cómo se les dice? Eh, eh, Faltantes, ventas perdidas, se le puede decir. O también órdenes atrasadas, los back orders, promociones, etcétera, ¿ya? Para nosotros hacer nuestra planificación agregada hay bastantes métodos. Tenemos, o sea, 3. Tenemos el método intuitivo, que nosotros decimos, ya, yo creo que voy a necesitar contratar a 3 personas más. ¿Por qué? Porque yo lo creo. O por la experiencia me lo dice. También tenemos los métodos en base a políticas, que en este caso tenemos como política que son de acuerdo a los que plantea nuestra empresa, que tenemos política creo que son 2, política de nivel y política de persecución. Y también tenemos los modelos matemáticos, que en esto es como lo que nosotros nos centramos, que vamos a ocupar la programación lineal. Vamos a hacer modelos de programación lineal para plantear lo que nos pidan, un modelo óptimo, de acuerdo a lo que nos solicitan, y que tiene que ser lineal, es decir, que la función objetivo es lineal y las restricciones son lineales. ¿Saben lo que es que sean lineal una ecuación, cierto? Bueno, ¿Sí? ya, bacán. Y creo que eso es como todo es lo que puedo decir sobre lo que vamos a ver hoy día. Hoy vamos a ver un problema de planificación agregada, solo uno por el tiempo, lamentablemente no hay más tiempo. Y entonces, como ya sabemos de lo que han visto por GIO, porque en GIO es donde empezamos con el modelamiento, tenemos que identificar de acuerdo al enunciado los conjuntos y parámetros que a mí me den y después establecer las variables, función objetivo y restricciones, ¿cierto? Entonces vamos a leer el problema y vamos a ir subrayando lo que nosotros consideremos que son importantes. Se ve bien, ¿cierto? A ver. Sí, se puede. Sí, igual uno puede Ah, modificar como la cercanía, el zoom que le da a la pantalla. ya, porque O sea, me refiero a nosotros que estamos viendo. ya, porque no me había dado cuenta de que se daba, si yo giro el iPad se gira todo. Fue, fue muy poco útil ya. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro problema, que dice: BIMS Limitada es una empresa forestal que opera un aserradero compuesto por líneas de producción. Cada una de estas líneas produce exclusivamente un tipo de producto I. Ejemplo, tablas, tablones, cuartones, alfajías, etc. Siendo el número total de líneas o productos el módulo de I. Entonces, ¿ahí qué me están planteando? Un El conjunto. conjunto I de líneas de producción. Sí.
Exacto. Puede ser de línea de producción o productos. ¿Por qué? Porque como cada línea hace un puro producto, lo podemos tomar de ambas formas. ¿Ya? Luego nos dicen que BIMS requiere elaborar su plan de producción para los próximos T periodos, donde T es el conjunto de periodos T en el horizonte de planificación. Entonces ahí vamos a tener otro conjunto, que va a ser el de periodos. Con este fin, la empresa ha pronosticado la demanda del periodo, por periodo de cada producto como D sub I, T, unidades. Entonces este pasaría a ser un parámetro, el pronóstico de demanda ya está hecho. Y pretende aplicar estrategia de persecución variando los niveles de producción, fuerza de trabajo, trabajo en horas extra, inventario y subcontratación. Actualmente, es decir, en T igual 0, la empresa cuenta con una dotación de W sub I, 0 trabajadores por línea I. Estos son como mis trabajadores iniciales, que yo tengo ahora ya. Y puede contratar o despedir trabajadores en una línea específica a costo C sub I supra H y C sub I supra F pesos por trabajador respectivamente. Entonces acá tenemos nuestro parámetro de costos de contratación y de despido por trabajador. Considere que el número de trabajadores despedidos al finalizar el periodo T igual 0 es F sub I, 0 supra H. ¿Ya? Acá voy a resaltar algo muy importante que dice que es al finalizar el periodo T0. Luego, cuando lleguemos a las restricciones, vamos a ver cómo influye cuando yo estoy definiendo mis cantidad de trabajadores despedidos al principio de un periodo o al final, ¿ya? Pero lo vamos a ver después. Además, al finalizar un periodo T, es posible transferir trabajadores desde una línea de producción a otra por un costo de C I, J sub I, J supra T. Es decir, que yo puedo transferir productos desde una línea I a una línea J por ese costo, ¿ya? Y el salario de un trabajador en la línea I es de C sub I, T supra W en el periodo T. Se sabe que el número de unidades de producto que se puede producir por línea I en un periodo T depende del número de trabajadores asignados para trabajar en la línea, por lo que la empresa define la tasa de producción promedio, U sub I, de cada línea en base a las horas hombres disponibles por línea. Es decir, que esta tasa de producción va a estar en unidades por hora hombre. Por otro lado, cada línea de producción necesita un número mínimo de trabajadores para operar, W sub I supra min, y el número de trabajadores asignados por línea no puede superar a W sub I supra max. Entonces, ¿qué me van a hacer estos? Me van a plantear límites para el número de trabajadores por línea, son cotas, ¿ya? En relación con el manejo de inventarios, el nivel actual de inventario de cada producto I es I sub I, 0, y se mantienen niveles de inventario de seguridad I sub I supra S para cada uno de mis productos, ¿ya? Debido a limitaciones de espacio, no se pueden almacenar más de I sub I supra max unidades de inventario de cada producto. Entonces acá nuevamente voy a tener un límite para mi inventario y que el costo de almacenamiento por unidad de tiempo por producto es de C sub I supra I, pesos por unidad de tiempo. Luego nos dice que en caso de necesidad, BIMS puede contratar unidades de producto I a un costo de C sub I supra S. Estos me dicen con un máximo de S sub I supramax unidades por periodo. Lo que me están indicando acá que en caso de que con mi producción y mis inventarios yo no alcance a tener la demanda entera, lo que yo puedo hacer es subcontratar unidades de mi producto del que me faltan al exterior, ¿ya? Esto es como lo que yo pienso es como para evitar la demanda insatisfecha. ¿Mm? Luego nos dicen que respecto a las condiciones de operación, se sabe que normalmente el aserradero opera durante los días hábiles de la semana y que considere como
D sub T supra R como el número de días hábiles disponibles para trabajar en el periodo. Y H como el número de horas de trabajo regulares en un día hábil. Sin embargo, en periodos de alta demanda, la empresa puede recurrir al tiempo extra para satisfacer requerimientos adicionales, extendiendo la jornada regular de trabajo o trabajando durante días festivos, como sábados, domingos y feriados. Y sea D sub T supra F el número de días festivos disponibles para trabajar durante el periodo T. La normativa vigente estipula que las horas extra en un día hábil y en un día festivo no pueden superar el Q supra R y Q supra F% de las horas de trabajo regulares H, ¿ya? Respectivamente. Y que toda hora trabajada en día festivo se debe pagar como una hora extra. El costo de hora hombre extra por línea es de C sub I supra O, pesos por hora hombre, ¿ya? Y, y nos dicen que debemos formular un problema de programación lineal que permita a BIMS determinar el plan de producción que minimice el costo total en el horizonte de planificación. Vamos a minimizar el costo total, ¿ya? ¿Hay alguna duda por el momento del enunciado? Por el momento no. Ya, entonces vamos a pasar a... Ay, no me gusta esta hoja. Vamos a pasar a hacer nuestro modelo. Primero, ¿qué definimos? Nuestros conjuntos. Según lo que vimos, ¿cuántos conjuntos hay? 2 creo, si no Sí, recuerdo mal. vamos a tener el conjunto I, que va a ser el conjunto de líneas de producción o de productos, este lo vamos a indexar por I. Y también tenemos a T, que es mi conjunto de periodos, que lo vamos a indexar por T, ¿ya? Ahora, no tenemos más conjuntos, entonces podemos anotar los parámetros. Parámetros hay muchos. Una duda, Cuéntame. el conjunto I está indexado también ¿Cómo AD? perdón, a T. No, este es como mi conjunto de líneas o de productos. Yo voy a hacer, por ejemplo, 20 tipos de productos diferentes. Ay, perdón, es que ya entendí tu punto. Es indexado por I. Me equivoqué al escribirlo. Ahí sí. Ay, 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 sí, sí. Indexado por I y el otro está indexado por T. Ya. Ya, entonces los parámetros. Mi primer parámetro que yo voy a tener va a ser mi demanda, ¿cierto? Que voy a tener la demanda del producto I en el periodo T. Luego, ¿qué voy a tener? Voy a tener la cantidad inicial de trabajadores en la línea I, ¿ya? Trabajadores en la línea I en el periodo T igual 0. O lo podemos poner cantidad inicial de trabajadores, es lo mismo. Después vamos a tener mi costo asociado a contratar y también mi costo asociado a despedir trabajadores, ¿ya? Este es el costo de contratar un trabajador para la línea I y este va a ser mi costo de despedir un trabajador de la línea I.
Luego tenemos a mi F sub I, 0, que este representa el número de trabajadores de la línea I a despedir al final del periodo T igual 0. O que se despidieron al final del T igual 0. Despedidos en T igual 0. También tenemos la posibilidad de transferir trabajadores entre las líneas. Por lo tanto, vamos a tener un costo asociado a esto, que esto va a ser el costo de transferir un trabajador de la línea I a la J. También tenemos que los trabajadores, dependiendo de la línea en la que estén y del periodo en el que nos encontremos, van a tener un salario. Entonces, este es el salario de un trabajador de la línea I en el periodo T. Siguiente, nos dicen que nosotros tenemos una tasa de producción por línea, ¿ya? Que esta va a estar expresada en unidades por hora hombre. Entonces esta va a ser que se denomina U sub I, es la tasa de producción de la línea I. Y esto está en unidades por hora hombre. ¿Qué más nos plantean? Que mi línea para operar necesita un mínimo de trabajadores. Entonces esto es el mínimo de trabajadores que requiere la línea I para operar. Pero también yo tengo un máximo. Entonces W sub I supramax, que es el máximo de trabajadores que la línea I puede tener. Luego pasamos a la parte de los inventarios. Nos indican que al inicio, es decir, en el T igual 0, vamos a tener un inventario inicial. Entonces este va a ser el nivel de inventario inicial. En el periodo T igual 0. Pero además nosotros en cada periodo vamos a tener que mantener un nivel de inventario de seguridad. Entonces este es el nivel, este es el nivel de inventario inicial del producto I en el periodo T igual 0. Inventario inicial del producto I en T igual 0. Y este es el nivel de inventario de seguridad del producto I. Y adicionalmente nos indican que nosotros podemos tener un nivel máximo de inventario. Y este está definido para cada producto. Entonces, este es el nivel de inventario máximo que se puede tener del producto I. Y tener inventario a mí me representa un costo de almacenamiento. Entonces, ese también es otro parámetro que vamos a tener, que es el costo de almacenamiento. No, este es supra. Que es el costo de almacenamiento
de una unidad del producto Y por unidad de tiempo. Entonces, este va a estar representado en pesos por unidad de tiempo, ¿no? Nosotros también podemos recurrir a subcontratar unidades de producto. Entonces, tenemos un costo asociado a mi subcontratación. Costo de subcontratar una unidad de producto Y. Y podemos subcontratar un máximo, S sub I max. Este es el máximo de unidades de producto Y que se puede subcontratar. Luego, pasamos a lo que nos plantean sobre operación. Nos dicen que nosotros vamos a tener D sub I supra R días hábiles disponibles para trabajar en el periodo T. Entonces, este es el número de días hábiles. Días hábiles lo voy a abreviar como DH ya. Disponibles. Perdón, este es D sub T supra R, ahí sí. Disponibles para trabajar en el periodo T. Y que cada uno de estos días tiene una cierta cantidad de horas. Entonces, esta es el número de horas de trabajo regular en un día hábil. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cantidad de días festivos que van a haber por periodo. Este es el número de días festivos disponibles para trabajar. Durante el periodo T, ¿ya? Durante T. Pero luego nos plantean que nosotros de este porcentaje, o sea, de estas horas, como extra podemos ocupar solo cierto porcentaje. Entonces acá vamos a tener QR, que es el porcentaje de horas regulares que se pueden utilizar como hora extra. Como hora extra en un día hábil. Mientras que QF va a ser el porcentaje de horas regulares que se pueden utilizar. Utilizar como hora extra en un día festivo. ¿Y qué nos falta? Que aparte tenemos un costo asociado a estas horas extra, que va a ser el costo de hora hombre, en este caso, hora hombre, extra, en la línea I. Y por lo tanto, esto va a estar representado en pesos por hora hombre, ¿ya? Y ahí, si no me equivoco, tenemos todos nuestros parámetros, ¿cierto? Muchos. Entonces, ya que tenemos todos nuestros parámetros, podemos pasar a definir las variables. Cuando nosotros definamos las variables, vamos a tener como mínimo
la misma cantidad de variables como parámetros de costo tengamos. Eso es como un tips que podemos aprender. Entonces, nosotros acá tenemos el costo de contratar, entonces vamos a tener una variable asociada a cuánto yo voy a contratar durante ese periodo. También tenemos costo de despedir. Vamos a tener el costo de despedir, costo de transferir, el de salario, el de almacenamiento, el de subcontratación y también el de hora extra. ¿Ya? Entonces, al menos vamos a tener cierto número de variables. Entonces, ahora las vamos a ir definiendo. Primero podríamos definir el número de trabajadores que van a haber por línea, porque ese se va a asociar con mi costo con mi salario de un trabajador en la línea, ¿cierto? Entonces vamos a plantear, por ejemplo, W de I, T se va a definir como el número de trabajadores en la línea y en el periodo T. También sabemos que nosotros podemos transferir trabajadores entre líneas. Entonces vamos a definir nuestro número de trabajadores transferidos de la línea I a la línea J, en el periodo T. Ya. Luego podemos definir la variable que me va a indicar el número de trabajadores que yo voy a contratar. Y lo vamos a definir como el número de trabajadores contratados para la línea I al comienzo del periodo T. Y también podemos definir la cantidad que yo voy a despedir, que va a ser el número de trabajadores despedidos de la línea I, pero este lo voy a definir al final del periodo. ¿Por qué lo voy a definir al final del periodo? Porque solamente para seguir con la misma línea, o sea, como lo mismo que me plantean en el enunciado de que mi cantidad de trabajadores despedidos en el final del tiempo T igual 0 es al final del periodo. Por eso los estoy colocando al final. ¿Ya? ¿Qué otro costo tenemos? Tenemos el costo de subcontratar. Entonces vamos a tener una variable asociada a la subcontratación. Y este me va a indicar el número, no, la cantidad. La cantidad de producto y subcontratado en el periodo. Y también tenemos mi costo asociado al inventario, por lo tanto también tendré una variable que vamos a definir como I, que va a ser la cantidad de producto I almacenado en el periodo T. ¿Qué más nos falta? Tenemos un costo asociado a las horas extra. Acá vamos a tener que separar en dos variables. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener horas extra en horario regular y horas extra en días hábiles, me refiero, y otras horas extra en días festivos, ¿ya? Entonces, vamos a tener las horas extra en días hábiles. Entonces esta va a ser la cantidad de
pero no las vamos a definir como horas, sino las vamos a definir como horas hombre. ¿Por qué? Porque si nos recordamos que nuestro costo de horas extra está en la línea, está definido por pesos, pero por hora hombre. Entonces a nosotros nos conviene definir estas variables como hora hombre. Entonces es la cantidad de horas hombre, de tiempo extra, durante días hábiles, para producir en la línea I durante el periodo T. Y lo mismo va a suceder con las horas extra, que son las en día festivo, que va a ser la cantidad de horas hombres, de tiempo extra, durante días festivos, para producir en la línea y durante el periodo T. Entonces, tenemos todo ya planteado, ¿cierto? ¿Ustedes creen que con estas variables está todo o no? Sí, no, estas variables son suficientes, nos falta alguna, no sé. A lo mejor una variable binaria que diga si voy a contratar horas extras en un periodo. No sé. Sí, podría ser, pero no es necesario para este caso. ¿Por qué? Porque estas cantidades de OR y O supra F son las que me van a indicar la cantidad de horas extras que yo necesitaría. En caso de que yo no necesite, simplemente se van a transformar en cero. Entonces, no es necesario nuestra variable binaria en esta ocasión. Pero vamos a anotar algo. ¿Ya? Vamos a ir a nuestros parámetros y me indican que mi tasa de producción de la línea I está en unidades por hora hombre. Entonces, yo con esta cantidad que yo voy a producir de acuerdo a mis horas hombre que yo tenga por periodo, es con lo que yo voy a satisfacer parte de la demanda, ¿cierto? Entonces, en vez de estar colocando a cada rato esa UI por todo lo que representa las horas hombre, que son lo que yo trabaje en horario normal y en horario extra, tanto en días festivos como en días hábiles, voy a crear una variable que me diga cuántas unidades yo estoy produciendo del producto I en este periodo. Entonces después solamente la voy a llamar esa variable. ¿Se entiende? Sí, súper. Ya. Entonces estas van a ser mis unidades producidas del producto I en el periodo T. ¿Ya? Y ahí sí tendríamos todas las variables que necesitamos. ¿Esta podría no haberla colocado? Sí. ¿Por qué la coloco? Simplemente porque va a ser más fácil después para expresar mis restricciones, ¿ya? Entonces ahora podemos pasar a nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo, tal como nos dicen, va a ser la minimización de costos. Entonces nosotros vamos a minimizar. ¿Qué costos? Y es para todos los productos y todos los periodos. Por lo tanto, o todas las líneas y todos los periodos. Por lo tanto, vamos a tener que sumar tanto en I como en T. ¿Ya? T pertenece.
I perteneciente a I y T perteneciente a T. Ya, partamos con el costo de contratación. Tenemos CI supra H por la cantidad de contratación que yo voy a hacer en cada línea y en cada producto. Y lo mismo tenemos con mis costos de despido. El costo de despedir un trabajador por la cantidad de trabajadores que yo voy a estar despidiendo por en ese periodo. También tenemos el salario de mis trabajadores por línea y por producto. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por la cantidad de trabajadores que yo voy a tener en cada línea y en cada periodo. También tenemos mi costo asociado al inventario. ¿Cuál es mi variable que me muestra el nivel de inventario o la cantidad de inventario que yo voy a tener de cada producto y en cada periodo? Va a ser I de sub I, T. ¿Qué otro costo tenemos? Vamos a tener asociado el costo de subcontratar, I por cada producto. Entonces, tenemos el C sub I supra S por mi variable que me indica cuánta es la cantidad que yo estoy subcontratando de ese producto. También vamos a tener mi costo de horas extra, hora hombre extra. Y en este caso voy a tener que sumar tanto las horas extra en día hábil, es decir, las OPS supra R, y las que son en días festivos. Ambos me cuestan lo mismo a mi firma, ¿ya? Y eso es todo lo que tenemos por el momento. Pero nosotros además sabemos que vamos a tener un costo de transferir de la línea I a la línea J, trabajadores, y está asociado a mi variable WT supra I, J, T, que representa la cantidad de trabajadores que se van de la línea I a la J en el periodo T. Entonces, ¿qué sumatoria debería ser esto? Aquí deberíamos tener una triple sumatoria. Una que me sume los tiempos, pero nosotros también tenemos que sumar en todos, veámoslo como mis líneas de todas mis líneas de las que van a todas las líneas que se llegan. Por eso vamos a sumar tanto en I como en J, pero ambos pertenecen al conjunto I. ¿Ya? ¿Alguna duda con mi función objetivo? Para pasar a las restricciones. Bueno, si es que no hay dudas, pasamos a las restricciones. La primera restricción, que hace como lo primero que podemos establecer muy sencillamente, puede ser la producción, ¿ya? ¿Cuánto voy a producir por producto en cada periodo? Que esa variable la definimos como P de I, sub I, T. Y va a ser igual a mi tasa de producción por la cantidad de horas hombre total que yo tenga. Entonces, en día hábil y en horario regular, yo voy a tener una cierta cantidad de trabajadores, ¿cierto? Y de estos días, y cada uno de estos trabaja por una cierta cantidad de días, que son los días regulares que hay en un periodo. Y cada uno de estos días tiene una cierta cantidad de horas, H. Pero además, yo puedo trabajar horas extra en estos días hábiles. Entonces, son mis horas extra en día hábil. Y también puedo trabajar horas extra en mis días festivos. Y esta balance, se puede decir, esta relación se cumple para todos los productos y para todos los periodos. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Sí, está claro. Ya. ¿Qué otra restricción podríamos tener? Podríamos plantear la de balance de materia, que se les conoce como balance de materia, o más bien como el cumplimiento de mi demanda, ¿ya?
que en este caso lo vamos a hacer en base a los productos, ¿ya? Que le vamos a poner balance de productos, y también le podemos así como satisfacción de demanda. Entonces, mi demanda va a ser de I, T. ¿Cómo voy a satisfacer esto yo? Con lo que estoy produciendo, más con lo que yo puedo subcontratar, pero yo también tengo inventario de mi periodo pasado y ese también lo puedo ocupar para satisfacer mi demanda actual, ¿cierto? Y por eso es T-1, porque son de mi periodo pasado. Ya, ¿y le falta algo a esta restricción? Nosotros también... Hay que restarle el inventario al periodo, ¿no? Sí, eso, muy bien. Nosotros tenemos que considerar que en este periodo actual, nosotros también queremos inventariar. Por lo tanto, se puede restar en este lado, así, y de sub I, T, o lo podemos sumar al otro lado porque es lo mismo, ¿ya? Y esto también se va a cumplir para todo producto y para todo tiempo. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? Que esta restricción como de balance de materia es una de las que más se repite siempre en los ejercicios. Si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, demanda, que yo puedo tener demanda insatisfecha, se consideraría en este lado, en el lado derecho, ¿ya? Bueno, si no hay consultas, entiendo, o sea, daré por entendido que entienden. Después, ¿qué podemos plantear? A mí me están diciendo que necesitamos tener un inventario de seguridad. Entonces, mi nivel de inventario cada periodo y de cada producto va a tener que ser mayor o igual a ese nivel de inventario mínimo que a mí me están exigiendo. Y tiene que igual ser para todo producto y para todo periodo. Seguimos y con el mismo inventario podemos establecer el límite máximo de inventario. Entonces tenemos el inventario máximo, que es que mi inventario en cada periodo y de cada producto no puede ser mayor al nivel de inventario máximo que yo puedo tener. Y nuevamente, para todo periodo y para todo producto. ¿Ya? Ahora, podemos plantear como la cantidad de trabajadores que yo voy a tener por periodo, que les voy a poner por nombre balance de trabajadores. Y nosotros definimos que la variable que representa la cantidad de trabajadores que yo voy a tener por línea y en ese periodo va a ser W de I, T. Y esto, ¿a ustedes a qué piensan que va a ser igual? ¿Qué se les ocurriría? A los trabajadores que había en el periodo anterior, más los que se contratan y los que se despiden, menos los que se despiden. Muy bien, sí. Entonces, yo voy a tener la disponibilidad de la misma cantidad que tenía en mi periodo anterior, entonces T-1, más los que voy a contratar durante este periodo, menos los que voy a despedir. Pero acá vamos a hacer la salvedad de que a mí me están diciendo que que yo definí mi variable como que se despedían al final del periodo. Por lo tanto, durante la duración de T, yo los voy a tener disponibles. Pero para T+1, eso ya no van a estar. Por lo tanto, los que yo no, tengo que restar son los que yo despedí en el periodo pasado. ¿Se comprende?
Sí, Ya, en caso de que yo hubiera definido que mis despidos iban a ser al comienzo del periodo, ahí yo podría expresarlo como menos f de i, coma t. ¿Por qué? Porque yo los voy a estar despidiendo, por ejemplo, el primer día, entonces durante todo mi mes, por ejemplo, de operación, yo no los voy a tener. Por eso, esa es la diferencia, de acuerdo a cómo los expresamos, ¿ya? Pero a nuestra ecuación, relación, restricción, no sé cómo decirle, le falta algo, ¿cierto? ¿Qué les falta? Nosotros sabemos que podemos transferir trabajadores entre líneas. Entonces, a nosotros nos van a restar los trabajadores que se vayan de mi línea, pero hay que sumar los que llegan a mi línea. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ya. Entonces, primero vamos a restar los que se van. Estos, como nosotros definimos, van a ser WT, que se van de la línea I a la J. Entonces, se van de mi línea a una cualquiera del resto de las líneas que hay en este periodo. Y se es de J en I. Pero los que a mí me llegan vienen de cualquier línea J a mi línea I. Por lo tanto, acá esta sumatoria también va a ser en J, pero los índices los vamos a tener que invertir. Va a ser de J, I, T. ¿Por qué? Porque vienen de cualquier J a mi línea I. ¿Se entiende la diferencia por qué cambiamos los índices? sí, súper. Ya, muy bien. Eso fue una de las cosas que más costó entender en el horario pasado, por eso les consultaba, ¿ya? Entonces, ahora tenemos lista nuestra restricción. Tenemos, esto va a definir la cantidad de trabajadores que yo voy a tener por periodo. Pero a mí también me están planteando que voy a tener, que esta cantidad de trabajadores va a tener que estar entre unos límites, ¿cierto? Entonces vamos a poner los límites de la cantidad, límite de trabajadores por línea. Y me dice que mi cantidad de trabajadores por línea tiene que estar entre la cantidad mínima que yo necesito para operar y la cantidad máxima que yo puedo tener por línea. Y esto va a tener que ser igual que siempre para todo I y para todo T. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? El nivel mínimo de inventario, que tiene que estar acotado por el nivel de seguridad o no. Pero esa ya la planteamos acá, mira, es la ¿Ah, sí? 3. Sí. Ay, justo se me la había visto. No, tranquilo. Esa ya la Pero faltaría el planteamos. inventario en el periodo 0, ¿no? O sea, perdón, en el periodo 1. ¿Por qué en el periodo 1 ese lo voy a definir? Sí, por eso, como había un inventario inicial en el t Ah, igual 0, por eso lo lo decía. que pasa es que, mira, es que tú estás evaluando de t igual 1 hasta el t mayúscula, hasta la cardinalidad de t, ¿ya? Entonces, en el t igual 1, tú acá, en esta parte, aquí, este va a ser de 1 menos 1 y te va a ir a 0. Eso es lo que hace estas cosas. O sea, por eso te dan esos Ah, ya, sí se me parámetros. pasó. Sí, Y aplica lo mismo para los trabajadores, ¿cierto? sí. En ese caso, acá en el F, cuando tú estés evaluando en el periodo 1, te va a quedar F de I, 0. Entonces, ahí es donde van a recurrir al parámetro que a ti te dieron. ¿Ya? Pero a nosotros... ¿Es igual bueno, a una forma de darnos cuenta de la cantidad de variables o no? Ah, ¿Cómo? disculpa.
De que es igual es como una manera de darnos cuenta qué variables hay, porque si tienen valor inicial es porque van a estar en función de un t que va a ir cambiando, ¿no? Sí, puede ser. Sí, muy buena observación. Eh, pero también depende de cómo se expresen, así, porque en este caso el F lo definían al final del periodo. Y ahí habría que adaptar las restricciones a cómo corresponda que están expresadas mis parámetros o variables, ¿ya? Y eso. ¿Qué más nos decía? Ya. Ah, ya. Muchas Lo que iba a gracias. decir era lo que nos faltan los límites de tiempo extra, porque nosotros sabemos que puedo tener un cierto porcentaje de horas extra, no puedo hacer todas las que yo quiera. Entonces vamos a poner el límite de tiempo extra, que en realidad es, perdón, límite de horas hombre extra, durante día hábil, o sea, días hábiles. Ups, sí. ¿Ya? Y nosotros definimos la cantidad de horas hombre que iba a ser durante un día hábil como O de sub I, T supra R, ¿ya? Y esto sí o sí, o sea, tiene que ser menor o igual a mi porción, mi porcentaje que yo puedo tener, pero acá me dicen que este porcentaje es respecto a las horas totales que yo tengo en días hábiles. Entonces, mis horas totales que yo tengo en días hábiles, como vimos, van a ser H por la cantidad de días hábiles que hay, ¿ya? Pero nuevamente, yo estoy hablando de horas hombre, por lo tanto lo voy a multiplicar por la cantidad de hombres que yo tengo. Y eso me va a dar mi cantidad de horas hombre. Y se tiene que cumplir para toda línea y para todo periodo. Y similar a esto, tenemos mi límite de horas hombre extra, pero durante días festivos. En este caso tenemos que mi O sub I, T supra F debe ser menor a este porcentaje, esta proporción que a mí me dan, por la cantidad total que yo tengo disponibles para trabajar, pero en mis días festivos. Entonces es de sub T supra F. Pero nuevamente es por hora hombre, por lo tanto lo multiplico por la cantidad de trabajadores que yo tengo. Y nos faltaría solo una restricción, que a mí me establecen que yo puedo, el límite de subcontratación que tengo. Entonces, la cantidad que yo voy a subcontratar de cada producto por periodo tiene que ser menor o igual al límite máximo de unidades que yo puedo subcontratar. Y nuevamente, para todo producto y para todo periodo. Y con eso terminamos todas las restricciones que me da el enunciado. Pero nos falta una. ¿Cuál es? La naturaleza de las variables. Sí, eso, muy bien. Nos falta la de la naturaleza de las variables. En este caso vamos a tener a W sub I, T. También vamos a tener a WT de I, J, T. A H sub I, T. A F de I, T. A P de I, T. A S de I, T y al inventario de I, T. Y todas estas, ¿qué son? Son ¿Enteros? enteros positivos. Sí, exacto. Muy bien. Enteros positivos. Yo no puedo contratar a media persona. ¿Ya?
También las otras que nos faltan son las horas extra, tanto en días regulares como en días festivos, que estas sí pueden ser mayor o igual a 0, ¿ya? Y esto se va a cumplir para todo I y para todo T. Y con esto damos por finalizado nuestro problema. Aquí sería el modelo entero de lo que me piden. ¿Queda alguna duda? Por mi parte no. ¿Y el resto?